si ya tienes tiempo conociéndome, tú sabrás que estoy muy enfocada con el tema del feminismo o del machismo. Yo tengo 2 hijos varones y obviamente en mi vida tuve muchas mujeres a mi alrededor y he estado tratando de aprender de este tema. Me apasiona el tema de las mujeres y yo voy a empezar con una opinión personal y con mi comentario al respecto. Eh, eh, Hemos distorsionado, en mi opinión, el tema del feminismo porque parece que feminismo significa estar en contra de los hombres. Y estoy totalmente en contra de esa definición porque creo que es muy diferente el feminismo y tratar de fortalecer y empoderar a las mujeres y no tiene que ver precisamente a irnos en dividir a nuestra tribu entre hombres contra mujeres, mujeres contra hombres. Y Alex nos va a explicar más de qué va este tema. Bienvenido, Alex, es un gusto tenerte por acá. Cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, Pati. Muchas gracias por la introducción, por la invitación a Write It More. Para mí es un gusto, un placer poder platicar de este tema que me apasiona muchísimo y que creo que es fundamental ahora en nuestra sociedad, en nuestras comunidades. Entonces, muy agradecido de estar en este espacio con ustedes. Me encanta lo que hacen en Inmune al Ah, Caos, por cierto. muchísimas gracias, Alex. Y bueno, lo primero que quiero preguntarte es cómo estos temas que están en tu antecedente, a lo que ¿cómo te orientaste hacia estos temas? ¿Qué Súper. significa Femprende? ¿Qué significa Girldom? Todo eso, cuéntanos. Súper, muchísimas gracias por la pregunta. ¿Cómo me metí a todo el tema del feminismo, de intentar como, pues sí, romper esa brecha de género que sabemos que nos va a tomar muchos cientos de años romper, pero que la podemos acelerar un poquito? Me metí porque una de mis mejores amigas es muy activista en estos temas y entonces cuando tocaba ir a la marcha del 8 de marzo, como que es una marcha que hacen las mujeres y que hace 100%, y como hombre, sabiendo un poco como todo el contexto en el que está la, la sociedad, pues también quieres apoyar, no vas a ir obviamente, pero también quieres estar como apoyar un poco el movimiento porque va por ahí, ¿no? Entonces nació como esa inquietud de mí. ¿Por qué? Porque empecé a leer un poco sobre el tema antes de querer o sea, querer apoyar a la marcha, ir a dar agua, o sea, lo que sea. Antes empecé a leer sobre el tema, ¿no? Y empecé a leer sobre el tema porque me preocupó un poco casos cercanos a mí, ¿no? O sea, esa conciencia de, había un poco de violencia de género hacia gente cercana a mí, y de ahí me empecé a meter. El primer libro que leí se llama No son micromachismos cotidianos, es así. Dos autoras mexicanas muy buenas, la verdad, que les recomiendo mucho el libro. Es corto, pero te empieza a platicar un poco cómo se ve el machismo en el día a día, ¿no? Entonces empecé a leer este libro, me empezó a encantar un poco el tema, me empezó a apasionar y quise, o sea, como que es un proceso como de diferentes etapas, pero empiezas a leer sobre el tema, empiezas a meterte más y estás enojadísimo, enojadísima, enojadísime sobre la realidad en la que vivimos, ¿no? Eso es una realidad no solo en México, sino en el mundo, y ahorita platicaremos un poquito el tema de Qatar y cómo ahora está muy hablado, pero cómo hay otras culturas que también se ve todavía más marcado. Pero entonces empiezas en esa etapa de enojo, y de ese enojo como que no sales, te deprime un poco también en qué realidad vivimos, en la que el hombre pues tiene todas las posibilidades cuando la mujer realmente no, ¿no? Entonces, después de pasar esa etapa de enojo, empiezas a accionar. Y entonces ahí fue cuando me empecé a meter ahora sí en el tema de cuestionarme un poquito y de ponerme a pensar qué era lo que podía hacer. Y de ahí nace un poco la idea de Femprende con varios compañeros míos de la carrera. Femprende fue justo lo que nos dimos cuenta es que el 19% de los emprendedores en México eran mujeres o son mujeres, y el 81% son hombres, ¿no? Entonces era, ¿qué podemos hacer para pues, romper esa brecha pues sí, alcanzar que los porcentajes sean un poco más similares y que lleguemos a estar al mismo nivel, ¿no? Entonces de ahí nació, lo que hicimos fue
buscar a mujeres líderes de sus industrias y traerlas para platicar un poco cuál fue su camino, su recorrido en diferentes industrias y que las mujeres pudieran motivarse de eso a meterse al tema del emprendimiento, ¿no? Eso de parte de Femprende. Después también estuvo Girldom, que me invitaron a participar. Girldom eran calzones para la mujer durante el periodo, ¿no? Entonces, ahí justo también me metí porque obviamente me apasionaba el tema, pero también me hizo mucho más consciente, más empático de la realidad que viven las mujeres en la sociedad, ¿no? Entonces ahí también aprendí muchísimo. Y por último, que creo que es el que nació también con mucha pasión y con muchas ganas de cambiar ahora el enfoque hacia los hombres, es platiquemos de machismo, ¿no? Una vez que estás metido como en el tema y empiezas a ver, te das cuenta que muchas veces las mujeres son las que están haciendo todo el movimiento, pero los hombres dicen, eso es algo de mujeres, a mí no me interesa, yo no me involucro y me voy y me muevo, ¿no? Y creo que o sea, si la marcha es de mujeres, 100%, sí, hay momentos donde están las mujeres y hay que respetar y hay que seguir, sí, pero para hacer un cambio sistémico en la sociedad hay que cambiar a todos, ¿no? O sea, hay que intentar que todos seamos empáticos con la realidad que vivimos, ¿no? Entonces, por ahí nació Platiquemos de Machismo, que fue, los hombres realmente no sabemos nada de el patriarcado, el machismo, el feminismo, no tenemos idea, y muchas veces también o sea, nos da como pena, miedo, llamémoslo como sea, preguntar a mujeres, ¿no? O sea, como si yo pregunto en alguna comida familiar, ¿por qué es machismo decirle a alguien que grita como niña? A veces me da miedo, ¿no? O ¿por qué si le damos juguetes de pistolitas, espadas a niños y Barbies a niñas es machismo, ¿no? O sea, como que son ejemplos un poco que me vinieron a la cabeza, pero pueden llegar a ser más, ¿no? O sea, como por qué pagar entrada de un antro es machismo porque solo hombres pagan y mujeres no. O sea, como cosas así, hay veces que ya llegan preguntas en las que, pues, a los hombres les da miedo, ¿ya? Y también es como un tabú que es no hablar este tema, ¿no? Entonces de ahí nació Platicamos de Machismo, un poquito como vamos a hacer diálogos, donde no es una discusión, nadie tiene razones, vamos a escuchar, vamos a resolver dudas, los que sepamos, y a platicarlo, ¿no? A platicar estos diálogos, a generar esa reflexión por medio de estos círculos. Y la verdad es que fue, y sigue siendo un proyecto muy, muy lindo, muy apasionado, y también te das cuenta un poco que los hombres pues sí tienen muchas dudas y sí tienen también por mala suerte, o sea, como muy, muy triste, pero también nos falta mucha conciencia y mucha educación en el tema que pues sí, por ahí un poco. Esa es un poco la trayectoria a cómo llegué a estos temas. Para ti, no sé si te mareé, no sé No, si quedó un poco totalmente. claro. Ya estoy picadísima. Y Súper. quiero, obviamente, aprovechar justamente lo que acabas de compartir, porque a mí no, yo no me había puesto a pensar que también es difícil para los hombres poder decir cómo resuelvo mis dudas, ¿no? O ¿a quién me dirijo? Y la primera pregunta que tengo para ti es, ¿cómo puedo traer el tema de conversación con mis cercanos, con mi tribu, por ejemplo, con mi familia, con los que me rodean? ¿Cómo puedo traer el tema? Sí, claro, esa es una gran, gran pregunta, esa porque también hay muchas veces que como hombres y como mujeres y activistas, un poco como que nos cuesta traer el tema porque también nos van a tirar a loques, ¿no? O sea, y lo he visto muchas veces, también pude dar una plática en una universidad donde me platicaban como cada vez que yo empiezo a platicar el tema en mi familia, ya está la loca de la familia, ya no la voy a pelar. Y me pasaba a mí también, como que yo intentaba traer y era como, se ve en la cara y se ve un poco en las expresiones de la gente que es como, mira, dejemos que hable, que acabe de hablar y seguimos con otra conversación, porque el tema no nos cambia, ¿no? Entonces, un poco como yo lo he hecho y creo que me encantaría darles ese consejo a todos los activistas que están por ahí, es
intenta, y cuando tú identifiques un micromachismo, nada más menciónalo, ¿no? O sea, un ejemplo muy, muy claro, pero yo estábamos en la graduación de mi hermana, yo estaba con mi mamá, fuimos nosotros, y de ahí estaba dando el rector como todo un speech y empezó a platicar como el Señor de los Anillos, ¿no? Y Mm, puso los ejemplos de como los protagonistas del Señor de los Anillos, y hago énfasis en los porque puso ejemplos de tres personas, y los tres eran hombres, y los tres son protagonistas, entonces ahí, en cuanto yo me di cuenta, nada, le dije a mi mamá, oye, nada más, o sea, ni siquiera le dije como, fíjate en esto, nada, le pregunté, ¿viste quiénes son los protagonistas? Y me dijo, sí, tal, tal, tal. Le dije, son todos hombres, ¿no? Sí. Le dije, bueno, eso es un poco como en la realidad en donde vivimos y lo que refleja un poco las cosas. Y lo dejas ahí y ya, si ellas te empiezan, o sea, ellas te empiezan a preguntar un poquito sobre el tema ya más adelante y ver también, mi consejo es siempre, es difícil aceptar esto, pero si hay alguien que no quiere cambiar, no lo vas a hacer cambiar tú, mm. entonces también hay que aceptar esa realidad y poco a poco se van a ir involucrando en el tema si les interesa y te van a empezar a preguntar un poquito, pero sí, creo que ese es un ejemplo y la otra Ujú. es traer preguntas que no sean tan obvias con el tema de machismo y ahí vas a meterlo, ¿no? Entonces, un poquito por ahí creo que sería mi consejo y como lo he hecho yo y creo que he visto un poco más interesadas a mis cercanes en el tema cuando lo hago de esta manera. Y acabas de tocar un punto que para mí también es muy interesante porque hay como conceptos sueltos que son hasta difíciles de percibir, como el ejemplo que Claro. pusiste del Señor de los Anillos, ¿no? Es difícil percibir que eso está pasando y que eso nos está dejando, pues, ese concepto de alguna manera inconsciente. Entonces no nos damos cuenta. Creo que una de las primeras cosas es que tenemos que, digamos que ser compasivos con nosotros en decir, ok, no sabía que estaba practicando un micromachismo y tomar conciencia, creo que es el primer paso, pero también mencionaste algo que para mí es muy interesante porque dijiste activistas y ser activista no necesariamente significa, en mi perspectiva, y corrígeme si estoy equivocada, el salir todos los días a la calle con pancartas y cerrar calles y alzar la voz. Activista significa hacer también pequeñas acciones que sean congruentes con lo que crees, como ayudar a que otros tomen conciencia de lo que está sucediendo. Sí, exactamente. Creo que el activismo, o sea, en las diferentes movimientos, ¿no? También está el activista ambiental, o sea, este es el activista Mm, un poco feminista, es justo eso, o sea, tomar acción para generar un cambio, ¿no? O sea, llámese pararte a hacer marchas, generar un cambio hacia las mismas leyes de gobierno, exigir un poco a tu consumismo que sean, en este caso, incluyentes, ¿no? Que sea para cualquier género y que vayan hacia ese fin, que las mismas empresas, que yo las que consuma, busco que tengan un mismo, como, pues sí, equidad de género un poco en sus oportunidades, ¿no? Que también ese es un tema que, que quería platicar, pero para mí el feminismo es esa búsqueda por la equidad de mm, género, ¿no? Es esa búsqueda porque las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades que, que el otro género, ¿no? O sea, y también aquí incluía transgénero, o sea, cualquier persona de este mundo tenga las mismas oportunidades sin importar su género hacia, hacia un tema laboral, hacia un tema personal, hacia un tema profesional, que se pueda tener esta oportunidad. Entonces, para mí, y como lo dices tú, el activista no es esa persona que está en la calle todo el tiempo con pancartas, sino es esa persona que está accionando para mm. llegar a ese fin. Me encanta. Y por aquí tenemos una pregunta que dice, ¿cómo se ve el machismo en las empresas? Súper. ¿Cómo se ve el machismo en las empresas? Bueno, creo que es, o sea, es un tema fuerte, es un tema que también es como que me cuesta trabajo entender cómo la gente sabe que ahí existe ese machismo, pero aún así no lo cambiamos, ¿no? O sea, no lo cambiamos y hablo incluyéndome porque como sociedad
no lo hemos hecho, ¿no? Mm. Pero para empezar, el 70% de los puestos altos, de los rangos altos dentro de las empresas son, son hombres, ¿no? Entonces el 30% son mujeres. Y eso obviamente afecta en toda la cadena, ¿no? Y hay muchas empresas que llegan a justificarse un poco como estamos 50-50 en personal de, dentro de la empresa, ¿no? Sí, pero cuando ya te metes en esa cadena, en esa pirámide, te das cuenta que la mayoría de las mujeres está en la parte de abajo de la pirámide, ¿no? O la parte media, pero en la parte alta nunca llega, ¿no? Y también, y esto pasa no solo en las empresas, sino en muchos procesos de reclutamiento, reclutamos a la gente por el género, ¿no? No tanto por sus capacidades y por sus habilidades, ¿no? O sea, obviamente habrá casos que sí, pero siempre me he cuestionado como si o sea, siempre generalizamos, ¿no? Un hombre es albañil. Si una mujer tuviera la misma fuerza, la misma habilidad, todo, la misma carrera y alguien que va a contratar a un albañil supiera que es mujer, ¿la contrataría? Y la Mm. respuesta generalmente es no, ¿no? ¿Por qué? Porque no es mujer, o sea, porque es hombre, ¿no? Y pasa en el otro lado del mundo, donde está, creo que es la India, donde es al revés, ¿no? Las albañiles son mujeres, pero no se Mm. contrata a hombres, ¿no? Entonces es un poco como ese tema profesional y tanto en las empresas como en el tema de la educación, ¿no? ¿Qué vas a estudiar? Depende también todavía, y eso es fuertísimo, ha habido un avance brutal y también en las empresas y que hay que aplaudirse, pero también falta mucho avance. ¿Qué vas a estudiar? Depende si es una carrera para hombres o si es una carrera para mujeres, ¿no? Y eso como que te saca mucho de onda y también lo ves un poco ya estando dentro de las estadísticas cuando te metes en ingeniería química, ingeniería industrial y ves y el 80% son hombres, el 90% son hombres, dependiendo un poco de la universidad, pero te cambia un poco la perspectiva, ¿no? Y ves a psicología y dices el 80% son mujeres y el 20% son hombres, ¿no? O sea, estoy poniendo un Ujú. porcentaje por ahí cercano, no es el exacto, pero es un poco como está la percepción del mundo, ¿no? Y ya dentro de las empresas también, cuando ya estás adentro y hay una promoción, sí, promotion dentro de las empresas, no se pasa el mismo juicio, ¿no? Eres hombre, no eres hombre, te pasas hacia arriba. Y llega un punto que dentro de tus equipos también ya cambia la percepción, ¿no? Porque tenemos esta percepción machista y dices, y la ascendieron porque, porque durmió con el jefe, porque cualquier cosa, porque al jefe le gusta, cualquier cosa que ya te lleva a algo más allá. Entonces, creo que esos son algunos ejemplos de casos en lo laboral, ¿no? O sea, me ha Ujú. llegado gente que me dice, a mi mamá no la ascendieron siendo doctora, o sea, siendo doctora, Ajá. que también es como muy fuerte, siendo doctora no la ascendieron porque era mujer Mm. era mucho más capaz que su competencia en tema de habilidades y de recorrido profesional. Entonces, esos son los casos en los que te deprime, te enoja y dices cómo podemos vivir en esta sociedad, pero después ya accionas para intentar generar un cambio. Y de hecho, algo de lo que dices, yo lo viví en el mundo corporativo, ¿no? Entonces sí escuchaba mucho el de si promovieron a una mujer, seguramente hay favoritismo, algo hizo la mujer y se acostó con el jefe, generó influencias, pero demerita muchísimo lo que pudo haber hecho la mujer, como tú dices, si eres doctora y si tus competencias, tus habilidades las demuestras, a lo mejor se están opacando precisamente por estos comentarios. Y te quiero compartir algo, Alex, porque en esta experiencia que yo tuve, luego las mismas mujeres somos las que lanzamos esos comentarios. Entonces, Sí, yo he platicado en muchas ocasiones en algunos círculos y con algunos de la tribu, que luego somos las peores enemigas de las mismas mujeres, en los ambientes laborales. ¿Y cómo lo verías tú desde el lado masculino, en estos conceptos? sí, sí, creo que justo, y ya, o sea, me voy a meter en un tema como del patriarcado. Mm.
como que tenemos estereotipados esos valores masculinos y femeninos, ¿no? Y por eso platicamos un poco como la feminidad de las personas y la masculinidad de las personas, seas hombre o seas mujer, entra por ahí, ¿no? Pero creo que Ujú, este patriarcado nace y se empieza a formar con un tema de violencia, ¿no? O sea, yo soy el más fuerte, entonces nadie me puede ganar y entonces por eso estoy a la cabeza y por eso mando y ordeno las cosas, ¿no? Y un mm, poco llega esa violencia y llega esa pelea en el yo quiero conseguir a alguien, ¿no? Y entonces eso llega hasta las mujeres en tema de que nos se ponen el mismo pie porque el objetivo, y nos han educado así, creo que está fatal hasta que lo diga, pero el objetivo, y es súper machista esta educación, es tener un hombre, ¿no? Tener un hombre que me mantenga, que no sé qué. Entonces, mm, sea dentro de las empresas es, yo me voy a ganar al jefe, sea cualquier mujer, y por eso compito con eso. Entonces, para mí es horrible. Creo que también, sin importar el género, hay un tema entre hombres, de hombre a hombre y de hombre a mujer. O sea, hay una competencia que no es de equipo dentro mm, de la carrera profesional, que es como, vamos a competir, o sea, si yo quiero avanzar, tengo que eliminar a mi par para que yo siga adelante, ¿no? Ese par, sea hombre, mujer, transgénero, tema, es yo te tengo que eliminar para yo avanzar, porque solo hay mm. un puesto allá y listo, ¿no? En vez de avanzar como equipo, como comunidad, literal, como con un mismo fin, ¿no? Entonces sí, llega un punto como que es imposible no avanzar en este esquema eh, social que tenemos porque el avanzar genera mejores sueldos, pues sí, como más beneficios, que si te dan un coche, que si te dan más seguro, que si te dan más bonificación, o sea, como un poco por ahí que ya si todos pudiéramos avanzar hacia ese fin, avanzaríamos juntos y no sería para una persona. Entonces, creo que por ahí Mm. sería, y sí, creo que se ve desde, no tanto en lo profesional, sino desde chicas también un poco como que se pelean por un hombre y nos peleamos por una mujer también. O sea, como que creo que es un tema de educación muy fuerte. No sé Ok. si Ujú. respondí un poco la pregunta Sí, también. claro, y sí creo que está como muy arraigado, tanto que no nos damos cuenta a veces, ¿no? Y Ujú. entonces sale de la boca y no te estás dando cuenta que tú también estás contribuyendo a este concepto que queremos erradicar. Ahora, también tú mencionaste, acabas de mencionar la palabra patriarcado. Y tenemos aquí una pregunta. ¿Nos puedes decir qué es el patriarcado? Súper, mil gracias por la pregunta igual. El patriarcado es justo todo este esquema donde los hombres somos como las cabezas de las cosas, Mm, como somos los gobernantes, somos los jefes de familia, o sea, como el padre de familia siempre se le ve a un hombre, como que esa figura de alta, un poco verla así, porque también o sea, llega un punto que ya es extremo, que poco a poco vas leyendo y te das dando cuenta. Pero realmente es eso, ¿no? Que la figura como de deidad es mm, siempre hombre, ¿no? Y llega un ujú, punto hasta las religiones, que es sí. todas las religiones, su cabeza, bueno, la mayoría de las religiones, su cabeza es un hombre, ¿no? Que si Ujú, Dios es hombre, que si Jesús es el hijo de Dios, pero es hijo hombre, ¿no? Y pasa también que si Zeus, o sea, desde esa mitología griega, Zeus es hombre, que si la mujer diosa es la esposa de Zeus, no es una diosa como por su mérito, ¿no? Los hijos de Zeus, los que salen a la luz son hombres, y entonces ese patriarcado es hacia donde nos lleva, ¿no? Y hay una teoría que era 4600 años antes de Cristo, que había comunidades gobernadas por mujeres y que eran muy mm, diferentes, que eran gobernadas por la empatía, por el amor y que la mayoría de la gente tenía las mismas, pues sí, la misma casa, la misma, y era una comunidad de apoyo, ¿no? ujú, Que también hay teorías que vamos hacia ese fin, o sea, vamos a traer este lado femenino
como energético al mundo, pero sí, ese es un poco el patriarcado, donde la Ujú. cabeza y lo que se ve hacia arriba siempre es un hombre y es lo que pone, pues sí, como es el que toma las decisiones, siempre, ¿no? La decisión final un poco. Exacto, y yo ahí es lo que estoy entendiendo con lo que me dices, es si el hombre es el que pone las reglas o las toma las decisiones, pues obviamente consciente o inconscientemente están dirigidas a favorecer a los hombres. Y entonces dejan a todos los demás fuera, como tú dijiste, transgéneros, mujeres, lo que sea, pueden quedar como en segundo plano de importancia para quienes están en ese poder, ¿no? En esa jerarquía. Entiendo. Muchas gracias por la explicación. ¿Cómo se ve el machismo a nivel mundial o en el gobierno? Súper. En el gobierno también es un caso, o sea, fuerte también, porque, bueno, para empezar, ¿cuándo hemos tenido una presidenta? Nunca, ¿no? O sea, para empezar, ¿no? Por ahí. Y gobernadoras también ha habido mucho menos que hombres, ¿no? Y un Ujú. poco en las últimas elecciones, que creo que fue de diputados y senadores, este, de diputados. La verdad no estoy muy metido en la política, pero me metí un poco a leer sobre los resultados, que fue 2019, un poquito antes de la pandemia. Este, o empezando la pandemia, ya no me acuerdo, sorry Pati, pero ahí me metí un poco a leer como el tema de cuántas postulantes eran mujeres y cuántos eran hombres, ¿no? Y increíble, y lo aplaudía yo muchísimo, hay mucho más postulantes mujeres que Ujú. hombres, y yo dije, bueno, esto está genial, y cuando se toma la decisión un poco como de quiénes ganan las elecciones un poco, favorecen los hombres. Entonces, como que es un poco, creo que refleja un poco lo que queremos desde el pueblo, lo que pedimos desde el pueblo, y es por eso que hay que cambiar un poco. O sea, al final, el mismo pueblo votamos por esos hombres, ¿no? Y entonces hay que Ujú. hacer un poco consciente de, ¿estamos votando porque es hombre o estamos votando porque realmente es más capaz y porque realmente tiene habilidades y porque realmente tiene propuestas más, pues sí, más que van a favorecer a la sociedad mexicana, en este caso mexicana, ¿no? Ujú. Pero se ve a nivel mundial, o sea, también mismo caso en Estados Unidos, o sea, nunca ha habido una presidenta en lo que va, o sea, como que hay pocos países en los que ha habido y que se aplaude muchísimo, pero sí. Y la política ya te lleva también a reflejar un poco la sociedad, pero en el caso, creo que fue en el caso de Francia o Canadá, donde estaba el primer ministro, y el primer ministro, su esposa tenía como 10 15 años más. Ah, Había una crítica brutal de cómo podía tener una esposa mucho mayor a él, ¿no? Y es como, o sí. sea, ahí se refleja también el machismo. ¿Qué importa la edad de que si el hombre es más grande que la mujer, ¿no? Y que si el hombre es más alto que la mujer, o sea, como que tenemos muy estereotipado todo Ujú. este tema también en relación amorosa que llegó a la política, pero bueno, un poquito por ahí creo que es como se refleja el machismo en el gobierno, en la política, en todo este tema. Que no estoy tan Eh, metido en la política, pero de claro, lo que sé. y lo que compartes, digo, aquí tenemos audiencia en la tribu de varias partes de Latinoamérica, algunas partes algunos miembros de la tribu están viviendo en Estados Unidos, pero también en Europa, y como tú comentaste, no es solo de México, se está viendo reflejado en diferentes partes del mundo, ¿no? Y Claro, es muy importante, pero lo que se me hace curioso es justamente lo que hablas, que dice, bueno, el tema es, podemos postular, pero si nadie vota por ellas, pues obviamente va a seguir esto y viene desde nuestras creencias. Y ayúdame a tener algunos ejemplos de micromachismo. Y esto como para poderlos identificar cuando están sucediendo, cuando los oímos en claro. conversaciones o cómo los podemos percibir y tomar mayor conciencia. Súper. Creo que es donde más tenemos influencia un poco en generar conciencia. Entonces me encanta un poco la pregunta, pero viene desde, es fuerte, pero viene desde que una persona se embaraza, como Mm, que ya estamos pensando en el género, ¿no? Para sí. empezar, el género, o sea, los nombres tienen género, ¿no? Y Ujú. entonces ahí ya entra
si va a ser hombre o si va a ser mujer, ¿no? Entonces, ¿qué cambia si es hombre o si es mujer? Obviamente está el cuerpo, ¿no? El órgano sexual de cada género, pero fuera de Ujú. eso viene una concepción social muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, desde el mismo famosísimo gender reveal que le ponen color al género, ya empieza ahí un poco de micromachismo, ¿no? El azul es para hombres y el rosa es para mujeres, ¿no? Y ese attach, o sea, a los colores, no solo empieza, o sea, no solo es cuando se revela el género, sino viene hacia toda la niñez, ¿no? O sea, yo me Mm. acuerdo que yo no usaba una playera rosa porque eso era de mujeres, eso era de niñas, hasta que cumplí creo que 14 años, ¿no? O sea, 15 años, 13 años, por ahí. Y entonces ahí empieza el micromachismo, ¿no? Mm. Ahora, nace el bebé le ponemos un género y le ponemos un género social en el que va hacia allá, ¿no? Entonces, Mm. imaginemos que nace hombre y entonces nace hombre y ¿qué le vamos a regalar? Bueno, pues le vamos a regalar una pelota de fútbol, le vamos a regalar espadas, le vamos a regalar una pistolita, le vamos a regalar, sí, como Carritos. algo que va, exacto, ritos que van generados hacia el hombre, ¿no? Porque el hombre es el que va a jugar los deportes, el hombre va a ser el que va a estar luchando a las espaditas y va a haber el tema de los héroes, de estos superpoderes que tienen los hombres también reflejados en las películas, ¿no? Y del otro lado vemos en las niñas, ¿no? Nace niña, bueno, pues ¿qué le voy a regalar? Que si la cocinita, que si las Barbies, que si las pinturas de maquillaje, y desde ahí ya empezamos a ver esta diferencia de hombre, ¿no? O sea, de hombre y mujer, o sea, esta diferencia de género muy marcada, ¿no? Entonces, ¿qué vemos con las pistolitas, con los cochecitos, con los deportes? Esa adrenalina, pero también Mm. esa violencia, ¿no? Que, Mm. que, que estamos formando como los hombres sacan, y la violencia suena una palabra fuerte, pero estarte pegando con espaditas o con pistolitas a jugar a matar, pues, o sea, queramos o no, desde ahí empieza un poco la educación. ¿Y qué le, Mm. qué le enseñamos a las niñas, a las mujeres? Pues esa parte, ¿no? Tú vas a ser una persona tranquila, que vas a estar en casa, la vanidad va a ser lo más importante para ti y que el trabajo en casa va a ser lo tuyo, ¿no? Ujú. Entonces, desde ahí empieza un micromachismo muy fuerte, ¿no? Que, resumiendo un poco, los colores, el Ajá. nombre y los juguetes que les vamos dando, ¿no? Ujú. Otro micromachismo también son las películas. O sea, creo que las películas y cualquier tipo de arte siempre refleja la sociedad en la que vivimos. Y muchas películas, gracias al cielo, ya se están cambiando como el approach de las películas, pero lo veíamos en todas, ¿no? O sea, digamos, ya soy un poco adolescente y veo que si Crepúsculo, que si este, High School Musical, cualquier cosa de esta, y vemos también un poco como hay una escena que pasa en tantas películas que es como el hombre agarra a la mujer y entonces eso como que lo hemos romantizado muchísimo, pero Ajá. es una violencia muy fuerte porque no hay consentimiento de la mujer y también lo vemos en las películas de princesas, ¿no? El príncipe azul me va a dar un beso para revivirme. Bueno, o sea, tampoco hay consentimiento ahí de la princesa para eso. Y la otra es como esta parte de violencia para atraer a la mujer hacia ti, Mm. es fuerte, ¿no? Eh, Eso por ahí. Otro muy marcado también, y creo que en nuestra sociedad mexicana es fuerte, pero el labor, digamos, en casa va representado a las mujeres, ¿no? O sea, entonces, si mi mamá y mis hermanas están limpiando un poco, como que yo digo, te ayudo, y el hombre ayuda a la mujer a la labor de la Mm. casa. No es parte Ajá. de, no es Sí. parte de la responsabilidad del hombre, ¿no? Entonces, Ujú. ahí entra un poco un micromachismo muy fuerte, que tenemos muy marcados y se espera que el hombre pregunte, te ayudo, ¿no? Entonces, esos ejemplos como creo que muy claros,
pero ya de ahí te lleva a un punto en el que el hombre siempre va a ser el que va a pedir la mano de la mujer, que pedir la mano para mí es objetivizar a la mujer y no, o sea, no comparto absolutamente nada esa mentalidad, pero bueno, respeto a cada quien su punto de vista y sobre eso, pero también va a ser la persona que va a dar el anillo, el hombre, ¿no? O sea, como que si una mujer llega y le da el anillo al hombre o le pide matrimonio al hombre, como que lo vemos muy mal. Y no, Ajá. no, o sea, hay que cuestionarnos un poquito, ¿por qué está mal? ¿Por qué lo vemos mal? ¿No? Mm, Es una ujú. costumbre que quién sabe de dónde nació, porque tampoco me he puesto a investigar un poco mucho de eso, pero nace de ahí, ¿no? Entonces, es, esos algunos que puedo Sí. identificar para ti. No, y me encanta lo que acabas de compartir porque creo que están los dos extremos. Una, hemos romantizado tanto estas dinámicas que mencionas como, ¿no? Qué padre que viene a pedir mi mano, si soy mujer, qué padre que viene a pedir mi mano y lo vuelves romántico el tema, cuando en realidad, si lo pensamos dos veces, pues estamos justamente introduciendo el tema de que yo soy un objeto y tengo que permitir, ¿no? Que me vean Claro. como objeto porque alguien tiene que pedir por mí. Y la otra cosa que acabo de también concientizarme es esta parte de cómo está romantizado, sigue estando esta parte de yo me tengo que esperar como mujer, me tengo que esperar a mis deseos o necesidades, porque si quiero casarme con alguien tengo que esperar a ver si el otro me propone matrimonio. Y creo que este es un ejemplo simplemente, pero pasa también en lo que dices en las actividades de casa, en las actividades laborales, porque me voy a ir a otro ejemplo que es a la inversa. Yo hace tiempo que cuando quería dejar de trabajar en el mundo corporativo para dedicarme a otra cosa, pues fue una conversación familiar y una decisión que tomamos en familia. Y, y obviamente yo tuve todo el respaldo de mi esposo, pero también cuando lo pensé dos veces dije, claro, cuando él quiera dejar de trabajar no es tan fácil porque el concepto de proveedor está sobre sus hombros, no sobre los míos. Entonces era mucho más, a pesar de lo que difícil que pudo haber sido para mí, fue más fácil para mí llegar con la propuesta de quiero salirme del mundo corporativo y dejar de percibir el salario estable, porque a ti te sigue tocando el rol de proveedor y eso también es una carga para los hombres. Entonces, y es algo que está como sutil, ¿no? Como inmerso en nuestra manera de ser, en nuestra cultura y no nos damos cuenta. Y lo conversé porque él también tuvo ese momento, ¿no? En el que quería dejar el mundo corporativo, el salario estable o regular, lo que sea, y dijo, no, pues yo no tengo esa oportunidad, yo tengo que seguir acá cargando principalmente con la estabilidad económica de la familia. Y lo he visto también con otros amigos en donde quieren revertir o invertir los roles, en donde el proveedor principal de la estabilidad económica es la mujer y aunque ellos tomen la decisión familiar, hay un juicio afuera, particularmente en nuestra cultura. En otros países está transformando eso, pero en nuestra cultura sí está todavía muy marcado y creo que también las mujeres debemos de pensar eso. Y con estos micromachismos que acabas de compartir, me gustaría que me compartieras también qué son las nuevas masculinidades. Súper, súper, mil gracias igual por platicar un poquito como desde tu caso, cómo se ha vivido. Justo que dejamos de, o sea, platicar, pero ahorita lo de pedir la mano, regresando 2 segunditos, Ujú. pero ¿a quién le pides la mano, no? Y es al papá. O Ajá. sea, entonces es fuerte. Y todo este concepto que decías, como la mujer deja su vida profesional para irse a la vida en casa, llega a afectar o sea, a toda la sociedad, obviamente, porque el machismo afecta a todos, a todes, eh, que influye en si estratégicamente, si la mujer se sale de la vía laboral, la mujer va a tener mucho más complicidades para Mm. escalar a un puesto directivo, ¿no? Tanto que el hombre no va a tener tantas trabas, entonces como sociedad hacemos que estratégicamente la mujer se salga. O sea, Ah, entonces, eso es un poco como el patriarcado en sí, o sea, los ujú. efectos del patriarcado eh, reflejados en la sociedad. Eh, y ahora tu pregunta va hacia las nuevas masculinidades. Las nuevas masculinidades son todo lo que estamos haciendo ahorita, que es replantearnos Mm. lo que significa la masculinidad
en la sociedad, ¿no? Porque es cuestionarnos qué significa ser hombre en esta sociedad y qué significa ser mujer en esta sociedad. Y entonces cuando nos replanteamos qué significa ser hombre, vamos a ir quitando un poco las cosas. Y eso se refiere con nuevas masculinidades. O sea, Ujú. las nuevas masculinidades son las que nos cuestionamos y vamos hacia hacer las cosas bien, o sea, hacer las cosas, bueno, yo no creo en el bien y el mal, pero hacer las cosas de la manera más empática y con el mayor beneficio para la sociedad, un poco. Ok, me encanta. Y, por ejemplo, aquí nuestra tribu, al principio, Ujú. y creo que lo compartí contigo, al principio éramos mayoritariamente mujeres, pero ahorita ya tenemos una mezcla bastante interesante. ¿Cuál sería una recomendación que le darías a las mujeres en este tema de las nuevas masculinidades o de detectar los micromachismos? ¿Y cuál sería una recomendación que te gustaría darle a los hombres? Por un lado a las Súper, mujeres, por un lado a los hombres. me encanta, me encanta. Primero, o sea, creo que le daría un consejo a las mujeres, que ellas pueden traer el tema a la conversación, o sea, que traigan el tema a la conversación y que sea un tema no agresivo, sino de confianza, ¿no? Generen confianza en sus comunidades para que la gente pueda platicar las cosas, ¿no? Ok. Entendamos que hay una violencia de género súper marcada, súper hecha en nuestra sociedad mexicana y que probablemente si se arma un espacio de confianza, los hombres van a platicarte un caso de violencia de género y si tú llegas y le dices, o sea, si eres muy agresiva, agresivo y le dices, eso está fatal y no sé qué, como que vas a hacer que su confianza disminuya y se cierre. Entonces, hay que Mm. ser estratégicos, estratégicas para cómo llegar a eso. Entonces, ese sería mi primer consejo para las mujeres. Para tanto mujeres y hombres, les recomiendo muchísimo leer sobre el tema. Mm. Mi primer libro es, no son micromachismos cotidianos, pero también está el de Todos deberíamos ser feministas, de Mm. Imamanda Adichie, es de Nigeria. Es un libro que lees en 45 minutos y que te ayuda muchísimo, muchísimo a entender por ahí. Y ya después, si quieren saber un poquito más sobre el tema, les podemos dejar mis datos felices de la vida y me pueden mandar un mensajito y les recomiendo más libros, ¿no? Pero Mm. hay muchísima información sobre el machismo, sobre el patriarcado, sobre las nuevas masculinidades, sobre el feminismo en sí. También hay muchísimo y hay que ser empáticos a los hombres, y creo que es a los que más nos toca cambiar porque somos los que más mal lo hemos hecho. Y creo que también ahí viene lo que les voy a platicar, pero pónganse la cachucha de que somos hombres y no usen frases como, pero no somos todos los hombres, o feminazis, que también viene mucho el término viniendo de las bocas de los hombres. Todo, o sea, tomemos ese papel de que todos los hombres somos hombres y entonces o sea, como sociedad de hombres tenemos que hacer ese cambio. Si yo Mm. digo, no todos los hombres violamos, no todos los hombres hacemos, regalamos pistolitas y no todos los hombres ponemos películas, que reflejan esto. O sea, entendemos que no son todos los hombres, pero si tú haces eso, discriminas como el punto Ah. final, que es, en general los hombres hacemos eso. Entonces, toma ese papel para Mm. hacer un poco de conciencia, ser más empático y poder hacer Ujú. ese cambio, ¿no? Ujú. Entonces, por ahí va un poco. También algo que me encanta, es experimenten con las cosas que son para mujeres y son para hombres. Ah. Las mujeres se pintan las uñas. Bueno, ve hombre y píntate las uñas un día y entiende qué es y vívelo. Y si te gusta, vuélvelo a hacer. Y si no te gusta, entiende por qué no te gustó, ¿no? Y Ok. entiende si no te gustó porque para mí es un tema de mujeres o no me gustó porque realmente me incomoda tener las uñas pintadas, ¿no? Y entonces yo lo he hecho 1000 veces. A mí me gusta pintarme las uñas. Ahorita no están pintadas, pero la primera vez que lo hice me sentía súper incómodo y después me empecé a cuestionar y dije, bueno, o sea, la verdad es que me gusta y hoy en día me pinto yo las uñas a mí mismo y me encanta, ¿no? Y al caso de las mujeres también, o sea, los hombres tienen pelos y las mujeres no tienen pelos, ¿no? En las axilas, en donde quieras.
haz la prueba de dejarte los pelos largos y entiende por qué te incomoda. Si te incomoda es porque es un tema generalizado de hombres o es porque realmente me molesta tener pelo, ¿no? O sea, me incomoda el pelo en la axila, en el pecho, donde sea, y entonces intentemos abrir ese panorama, por ahí. Por Me ahí creo que encanta, son algunos sí. consejos, pero creo que No, es y me encanta lo que acabas de 100%. decir porque también traigo a colación que por ahí hay un libro que me gustó muchísimo, que no tiene que ver directamente con estos temas que estamos tocando de feminazis, de machismo, de masculinidad, pero es un libro que se llama Piénsalo otra vez. Y lo que hace es justamente tu propuesta, es, ok, estás de este lado, estás del lado de azul, por ejemplo, en el mundo de los bebés, estás en el azul, prueba el rosa, estás en el rosa, prueba el azul, y entonces no te dejes guiar solamente por un paradigma o por una costumbre o por un ritual, por lo que marca la sociedad, sino cuestiónate si realmente te gusta del otro lado. Entonces, justamente lo que acabo de escuchar de ti, yo también estoy de acuerdo con esto que acabas de decir de, por ejemplo, pintarse las uñas. He visto que ahora la moda masculina está cambiando y para mí es sumamente interesante. Entonces, yo invitaría a los de la tribu también a que empiecen a probar este tipo de cosas que pueden ayudarnos a tener una perspectiva totalmente diferente probando. Luego no sabemos y no probamos. Por ahí ha habido, digo, películas muy viejas en donde los roles de hombre-mujer se cambiaban y lo convertían en una comedia, ¿no? Porque decías, bueno, de plano el hombre no puede con la casa y la mujer no puede con la oficina. Y decías, no, ¿por qué no? Es una cuestión de ir probando y creo que tiene un impacto a nivel social, que es lo que queremos empezar a transformar y quiero felicitarte por eso, porque sé que este movimiento no va a ser fácil y una de las cosas que quiero reconocer y que la tribu reconozca contigo es que es más fácil ser una feminista mujer. Ser un feminista hombre es como más complicado y abogar por una masculinidad diferente, la verdad es que te lo reconozco y te lo honro, me parece que es muy importante y me gusta porque si yo hablo en pro de las mujeres, por decir así, pues es muy fácil suponerlo. Si tú hablas en favor de una nueva masculinidad, no es tan fácil suponerlo. Entonces te honro y te felicito por eso y gracias por lo que estás haciendo y por los mensajes. Y voy a compartir con la tribu que aquí en el chat van a aparecer tus datos. Me encantará que la tribu te empiece a seguir en Instagram, yo te sigo por ahí y la verdad es que los mensajes que estás transmitiendo son como píldoras que empezamos a digerir, ¿no? Creo que es un proceso, no va a ser tan fácil ni de la noche a la mañana, pero eso nos va a ayudar a irnos moviendo a una nueva sociedad. Y déjame regresar rapidísimo a un tema. Comentaste algo de Qatar muy al inicio de nuestra conversación. ¿Qué nos puedes compartir de ahí? ¿Cuáles son tus opiniones al respecto? Súper, mil gracias por esto, Pati. Y sí, obviamente todas las personas que quieran buscarme, yo más feliz de poder entrar ahí. Y algo que siempre menciono y que me encanta tenerlo consciente es todos y todas y todes somos machistas hasta ahora, ¿no? O sea, porque la sociedad va hacia allá. Entonces, no pierdan ese foco también de saber yo soy machista y entonces qué puedo hacer para cambiarlo. Si dejo de pensar que yo soy machista, no puedo, no voy a avanzar y no voy a ver realmente y visualizar qué es lo que puedo estar cambiando. Entonces ese sería un consejo también que les daría a todos en el mundo, ¿no? Piensen que son machistas, acéptenlo y vean que pueden cambiar para ir, pues sí, yendo un poco hacia la equidad de género. Uh -huh. El tema de Qatar y un poco el tema del mundial que Uh se puso -huh. muy, muy fuerte, fuera de toda la corrupción, fuera de todo lo espantoso que tuvo ese tema de corrupción, es entender un poco la cultura que tienen en Qatar, ¿no? Y en Qatar y en algunos países de esa región muy similar, donde la mujer realmente, o sea, es muy reprimida, ¿no? O sea, Uh -huh. y un poquito ejemplos, pero, o sea, un hombre no le puede hablar a una mujer si no tiene alguna relación con ella. Punto. O sea, esa es, ¿no? Si no eres su hermano, su esposo, su primo, su tío, no se le puede hablar a una mujer. Entonces, eso es, o sea, para mí es fuertísimo. Hay cosas todavía mucho más fuertes que es las mujeres necesitan un permiso de su tutor, ¿no? Para hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿quiénes son sus tutores? Pueden ser
tu papá, puede ser tu tío, puede ser tu esposo o puede ser tu hermano. Ok. Véase que sus tutores nunca van a ser sus mamás, ¿no? O sea, nunca va a ser esa parte, ¿no? Después, el quedarse embarazada siendo soltera puede llegar a ser un tema de cárcel. O sea, eso, o sea, entendamos también hasta dónde puede llegar esto. Y es ponerles ejemplos que, o sea, para mí es fuertísimo, pero también si una pareja de hombre y mujer se divorcian, obviamente el tema de matrimonio gay y toda la inclusión a la comunidad LGBTQ+, no existe, o sea, y creo que se habló mucho durante el Mundial que no puedes ser gay, porque si eres gay es un delito en Qatar. Entonces, para mí eso ya lleva muchísimo, pero si una pareja se divorcia, la mamá no va a ser tutora de esos hijos, o sea, entonces, de esos hijos. O sea, entonces eso también es fuerte, ¿eh? Y muchas veces esa violencia de género, porque el divorcio obviamente está súper mal visto también, llega a que cuando una mujer denuncia la violencia de género, la mandan de regreso a su casa. Entonces sigue viviendo con este personaje que la maltrata y que va por ahí. Entonces, quería platicarlo nada más para ser un poquito empático con eso, ¿no? Y ya llega un tema mucho más fuerte donde en Qatar las herencias, las mujeres reciben la mitad que reciben los hombres, ¿no? O sea, si yo tengo a mi hermana y llegamos a recibir una herencia, yo voy a recibir el doble que lo que recibe mi hermana por el simple hecho de nacer hombre, ¿no? Y son esos privilegios que en Qatar está el extremismo, pero que en nuestra comunidad mexicana se sigue viendo y se sigue siendo muy, muy, muy vigente, ¿no? Entonces, eso es un poco del tema mundial y también dentro del mundial, fuera de Qatar, sino en el tema deportivo, también sigue siendo un mundo de diferencia, ¿no? O sea, las mujeres hasta la fecha en ningún deporte van a ganar lo mismo que el hombre, entonces es fuertísimo saber eso y hay que seguir impulsando un poco por ahí. Y es un círculo, ¿no? O sea, cada vez que tengo esta conversación, tanto con hombres como con mujeres, es el tema de sí, pero las mujeres no ganan lo mismo porque la gente no ve lo mismo, ¿no? La industria, poniendo el ejemplo del fútbol, el fútbol no gana, o sea, genera mucho más el masculino que el femenino, ¿no? Porque todos ven a los hombres, ¿no? Pero es un círculo súper que nunca va a terminar porque ¿por qué vemos más el fútbol masculino? Porque tiene mucho más mercadotecnia y lo Sí, escuchas todo el tiempo, ¿no? El mundial de fútbol de masculinos lo ve todo el mundo, pero el mundial femenino a veces ni nos enteramos que está corriendo. ahí, ¿no? Sí. Exactamente. Y entonces es un círculo que hay que también buscar y aquí nos toca exigir un poco desde nuestro papel de ciudadanos el yo quiero que me den más información de los deportes femeninos, que a mí la información del Mundial Femenil me llegue, que sepa cuándo va a ser, quiénes son las selecciones poderosas. Y sobre eso es ir y buscar tú el contenido, porque no te lo va a ofrecer ahora la industria, pero hay que irlo buscando, ¿no? Tuve el gran privilegio de ir a la final femenil ahorita al Estadio Azteca, que fue América Tigres, y me encantó. La verdad es que es el mismo espectáculo, juegan muy bien. Obviamente, si todos los expertos, expertes están en el fútbol masculino, pues se va a fortalecer mucho más el fútbol masculino, entonces también hay que traer esa parte acá, pero fue una experiencia muy linda donde el juego es realmente muy bueno y nada, yo como fanático del fútbol y saber un poquito por ahí, me gusta que vaya avanzando, pero eso es Me un poquito encanta. del mundial. Y de hecho, eso que acabas de decir sería mi invitación a la tribu. Es no solamente que nos eduquemos más, y a educar me refiero a leer como nos has propuesto, ¿no? El estar más informados para poder cambiar perspectivas. O sea, a veces no nos hemos dado cuenta que la tenemos muy arraigada, estamos convencidos de que es lo correcto y resulta ser que podemos probar una perspectiva diferente. Leer, informarnos, creo que es lo que es la tarea para nosotros como tribu. Pero la otra también lo que acabas de decir, está en el poder del consumidor.
la toma de decisiones y lo que se tiene que hacer. Y entonces, en ese sentido, pues también nosotros ponernos en el papel de no dejarnos llegar por esa mercadotecnia, por los medios, sino que también hagamos conciencia y digamos, bueno, me voy a ir por acá para ir empezando a mover la balanza, a que se vaya equilibrando. Entonces, si yo voy al estadio por un partido de fútbol femenil y empiezo a jalar a más gente a que vaya al partido, pues obviamente los expertos van a empezar a moverse hacia allá. Y ahí, y lo mismo con nuestro voto en los gobiernos y con nuestra participación y la educación que estamos impartiendo a los que tenemos hijos, cómo les comunicamos esto y cómo podemos hacerlo llegar. Alex, ha sido delicioso, el tiempo se nos está acabando, prácticamente ya se nos acabó. Entonces, simplemente agradecerte tu participación, me encanta. Invito a la tribu a que de verdad sigan a Alex, que hagamos nuestro granito de arena, aportemos algo, empecemos a tomar conciencia y educarnos más. Y bueno, antes de que nada, agradecerte por haber colaborado con nosotros en este espacio. Yo aprendí montones, me quedé con ganas de más, entonces igual y te volvemos a invitar. Y creo que va a ser muy importante que todos tomemos conciencia como lo estás haciendo tú y de verdad te admiro y te reconozco mucho que estés tomando esta iniciativa con la juventud que tienes y con las ganas que tienes de obviamente mejorar esta situación que no solamente está en México, en los países latinoamericanos, sino en todo el mundo, y es irlo midiendo desde nuestra cancha, o sea, desde el espacio y nuestro poder de impacto, el hacer algo al respecto. Algo que dijiste que también para mí es muy importante es lo dejamos pasar y yo creo que ya llegó el momento de no dejarlo pasar. Es decir, no comento nada, no digo nada, no habla, muestra tus convicciones y sé congruente con lo que crees y creo que eso es algo que tenemos que hacer más. Invito a la tribu a que lo hagamos. Entonces, muchísimas gracias, Alex. Ha sido una delicia estar aquí contigo. Yo creo que te voy a seguir haciendo un montón de preguntas porque estoy muy interesada en el tema, como ves. Y bueno, dejarte ir. Gracias por haber participado con nosotros. No, muchísimas gracias a I Read It More por el espacio. Creo que para el movimiento es abrir estos espacios es riquísimo. Y no, muchísimas gracias. Tuve el placer también de estar en el entrenamiento intensivo y me encanta lo que hacen. Me encanta que muevan a la gente a accionar y que nos muevan, ¿no? Incluyéndome a mí. Y gracias por esto. Me podría quedar platicando seis horas aquí. Entonces, un placer, Pati. Muchísimas gracias por la invitación. Y Muchas a todos, gracias, muchas Alex. gracias por la Muchas escucha. gracias, A Alex. todos. Un honor.